Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión estelar de Noticiete. Como siempre es un verdadero gusto poderle informar junto a Nancy Calderón y Luis Pellecer. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, María René. Semana de aniversario de Noticiete. El próximo 20 de julio llegamos a 35 años de llegar a diario con toda la población guatemalteca con lo más completo en noticias. Nancy, buenas noches. Así es, buenas noches. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes cada emisión, así que les damos la más cordial bienvenida e iniciamos con los titulares. Y a continuación le presentamos cómo familiares, vecinos y toda la comunidad dio el último adiós a los menores Juan Wilmer Tulul Tepaz, de 14 años, y también a Johnny Siquín Tzoc, de 17, ambos víctimas de la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas. Estamos ubicados en la comunidad Tsucupá del lado de Ixtahuacán, la parte que corresponde a esta zona, en donde podemos ver en el espacio donde Johnny fue velado, pues ayer se encuentra vacío, ya que la familia ha decidido en estos momentos trasladarlo a un área privada, específicamente a la habitación donde él dormía a diario, para poder compartir de manera privada con el féretro del pequeño de tan solo 17 años que lamentablemente falleció el pasado 27 de junio. Según han explicado, pues la misma familia, el velorio será trasladado aproximadamente 2 horas después de lo planificado, esto ya que se le brindará un concierto pues con la banda de la iglesia a la que él pertenecía, y donde pues ahí mismo se le ha hecho una misa de cuerpo presente. Luego de estas actividades también vemos cómo el lugar donde fue velado pues ya se encuentra vacío, ya que la comunidad de alguna manera ha tenido que regresar a sus actividades habituales. En medio de la tristeza, el dolor y el llanto fue sepultado Juan Wilmer Tulul Tepaz, de 14 años, quien lamentablemente falleció a lo interno del denominado Furgón de la Muerte el pasado 27 de junio en San Antonio, Texas. Él, originario de Tsucupá, Nahualá, llegó la madrugada de este domingo para iniciar el proceso del velatorio junto a los vecinos y familiares, quienes le dieron el último adiós en el cementerio general de esta comunidad, en donde pues fue enterrado tan solo a unos metros de su primo Melvin Zipac, quien también se encontraba en este furgón, y ellos pues no pudieron hacer nada para sobrevivir dentro de este lugar, en donde fallecieron por lo menos 53 personas migrantes, 21 de ellos guatemaltecos, y como podemos ver, 2 de ellos jóvenes completamente, a los cuales les fue truncado su sueño. En el caso de Juan Wilmer, era esperado por su hermano mayor tan solo a unos kilómetros de donde falleció, mientras que Melvin Zipac era esperado por su padre, que tuvo que llegar a esta comunidad aún debiendo parte del viaje con el que se fue a Estados Unidos a principios de 2021. Las historias han dejado marcada a la comunidad, que hoy le da el último adiós a estos jóvenes, esperando que la historia no se vuelva a repetir. Otros 18 guatemaltecos que murieron en esa tragedia de San Antonio, Texas, arribarán en los próximos días. Todos originarios, unos de Sololá, otros de San Marcos y otros de Izabal. Conozcamos a continuación precisamente cuál es el flujo migratorio de estos departamentos del país. De acuerdo al Instituto Guatemalteco de Migración, de los 3 departamentos, San Marcos encabeza el listado de puntos de origen de la migración irregular, todo lo contrario a Izabal o Sololá. Pero ¿cuál es el ritmo de deportaciones en este año? En 6 meses se reportó la deportación de 1.415 sololatecos, 621 por vía aérea desde Estados Unidos, 291 por vía aérea desde México y 499 por vía terrestre desde México. Por las 3 vías se muestra un alza respecto a años anteriores. Los municipios con mayor flujo migratorio son Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y San Pablo La Laguna. Mientras tanto, de enero a junio, Migración registró la deportación de 1.389 izabalenses. Por vía aérea desde Estados Unidos fueron 627. Por la misma vía, desde México, 209. Y por vía terrestre desde México fueron 553.
Los municipios con mayor flujo migratorio son Morales, Puerto Barrios y Los Amates. Pero desde San Marcos la cifra se eleva, pues es uno de los principales departamentos de migración irregular. En 6 meses se registraron 6.276. Por vía terrestre y aérea desde México sumaron 3.902 expulsiones y desde Estados Unidos 2.374. Los municipios con mayor ritmo migratorio son Malacatán, Concepción Tutuapa, San Marcos y Comitancillo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos dio a conocer la cantidad de guatemaltecos que han sido detenidos precisamente en la frontera sur. 247.163 migrantes de distintas nacionalidades fueron detenidos en la frontera. De esa cifra, 24.765 eran guatemaltecos, lo que representa que por cada 100 detenciones, 10 eran compatriotas. Respecto a mayo pasado, se muestra un aumento del 15% en la llegada de guatemaltecos, pues en dicha oportunidad fueron 21.605. En 6 meses, autoridades fronterizas estadounidenses han capturado a 120.140 guatemaltecos. Pero en el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, solo en junio fueron detenidos 6.321, mostrando un aumento del 8% respecto a mayo, que reportó 5.853. En 6 meses suman 30.334 detenciones de menores de origen guatemalteco que llegaron solos a la frontera sur de los Estados Unidos. Esta semana arribará a nuestro país un nuevo lote de vacunas infantiles anti-COVID. 500.400 dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrolladas por Moderna ingresarán a Guatemala el próximo jueves. Estas serán distribuidas en los 1.200 puestos de vacunación a nivel nacional. 250.000 serán utilizadas para completar el esquema de vacunación de los niños de 6 a 11 años y el resto para que más menores de este grupo etario reciban la primera dosis. Las vacunas serán entregadas por parte del gobierno de Corea. A la fecha, 500.839 menores de 6 a 11 años, es decir, el 22.74% de este grupo a vacunar ya recibieron la primera dosis. A la fecha se han administrado más de 18 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 a nivel nacional. Y en efecto, hoy, 18 de julio, empieza a cobrar rigor el uso de la mascarilla, pero de manera opcional en el territorio guatemalteco, obligada en lugares de atención pública, tal como los hospitales, los reclusorios y el transporte de pasajeros. Sin embargo, ya queda a opción de las personas, pero se recomienda su uso. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó este 18 de julio en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Ministerial 193-2022, en el que se reforma el uso de la mascarilla a nivel nacional. Además, se insta a las municipalidades a manejar las medidas de bioseguridad dependiendo la situación de contagios en sus localidades. Llevamos 2 años, 4 meses en pandemia, hemos ido generando toda una estructura de información, formación, pidiéndole a la gente y recomendándole la importancia que tenía las medidas que se han venido implementando, pero sobre todo vemos que muchos municipios en el interior de la República o en muchas comunidades realmente no llegan estos mensajes. Si ustedes ven en el acuerdo, al igual que en otros acuerdos, hay un peso muy importante que tiene que ver con el rol que deben jugar las autoridades locales. Las autoridades locales tienen la potestad, mucho más allá que nosotros mismos, por ejemplo, de imponerle a un municipio específicamente el uso de una mascarilla o no el uso de una mascarilla. El uso opcional de la mascarilla se implementará aunque el municipio esté en alerta roja, exceptuando algunos lugares en específico que remarcaba el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para poder controlar los contagios de COVID-19. Es específicamente obligatoria para los lugares donde quedaron especificados en el acuerdo, porque es donde vemos que tenemos un mayor nivel de población que pudiera estar en riesgo. Entonces, por eso se especifica muy claramente en el acuerdo cuáles son estos lugares y también, de nuevo, es
el solicitarle a las autoridades de estas instituciones que por favor hagan que se cumpla la norma. De esa cuenta, es obligatorio el uso adecuado de la mascarilla independientemente del color de la alerta sanitaria en hospitales públicos y privados, centros de salud, puestos de hisopado y de vacunación, laboratorios y clínicas médicas, centros de cuidado y atención de personas de la tercera edad, transporte urbano y extraurbano y centros de detención y arresto. Autoridades del Ministerio de Educación aseguraron que el uso de la mascarilla sigue siendo indispensable donde se desarrollen las clases presenciales. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, dijo que hasta el momento sigue siendo una medida obligatoria el uso de la mascarilla dentro de los centros educativos. La recomendación es que seguimos usando mascarilla en los centros educativos, en el sistema educativo nacional. Eso quiere decir que ahí están incluidos cooperativas, municipales, privados y oficiales. Así es de el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio. En el caso de presentarse un brote de COVID-19 en un establecimiento educativo, se procederá a tomar medidas más estrictas, incluso hasta cerrar un aula y enviar a los estudiantes a recibir sus cursos a distancia. Inclusive si hay necesidad de cerrar uno de las aulas o de los grados, se procede de inmediato. Todo está bajo control, hemos continuado con los procesos de capacitación y por supuesto que esta es una realidad con la que tenemos que aprender a vivir. Los niños tienen que seguir aprendiendo y los centros educativos siguen abiertos y están funcionando con todas las medidas de seguridad que hemos implementado. Además, la cartera de Educación dijo que de ser necesario, los niños podrían recibir la vacuna contra COVID-19 en el centro educativo, con el fin de garantizar la seguridad y la salud de los estudiantes. Ingrid Romero fue juramentada como nueva presidenta del INASIF. Ingrid Johanna Romero Escrivá fue juramentada como nueva directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para el periodo 2022-2027. El acto se llevó a cabo en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia. La nueva titular del INASIF tiene 18 años de experiencia como abogada y notaria. Posee posgrados en criminología, en ciencias penales, en derecho del trabajo, en previsión social, derechos humanos, entre otros títulos académicos. Hoy es el día de capacitar más a nuestros expertos y peritos en la investigación técnica y científica para que el fruto de su trabajo trascienda en cada dictamen pericial, pues serán sólidos ladrillos que fortalecerán el muro de la justicia pronta y cumplida. Hoy debemos pasar de las palabras a los hechos. Hoy es cuando las planificaciones y los planes de trabajo deben cobrar vida. Hoy resulta impostergable invertir en la capacitación al más alto nivel en la verdadera riqueza del INASIF, que es su recurso humano. El acto de juramentación contó con la participación del presidente de la República, Alejandro Yamatei. En mayo del presente año se emitió el Acuerdo Gubernativo 110-2022, mediante el cual se adscribe un terreno en la zona 12 de más de 11.000 metros cuadrados para que sea construida la ciudad científica en la que el INASIF albergará todos los servicios forenses, áreas administrativas y escuelas de estudios forenses. Siendo presidente electo, visité el INASIF. Fui a conocer las instalaciones. Y en esa primera plática que tuvimos con Fanuel, yo le hacía ver que en esas condiciones no puede haber logros que alcancen a generar las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad o la inocencia de las personas. Y nos propusimos construir el edificio. Se consiguió el préstamo y al fin conseguimos el terreno. Un terreno que no solo va a albergar al INASIF, sino que los juzgados de femicidio van a estar a la par, en una extensión de 4.000 metros cuadrados para esos juzgados, que es el equivalente a los 4.000 metros cuadrados que tiene la torre de tribunales en el área que ocupa. Y este miércoles el Pleno del Congreso de la República procederá a elegir al Procurador de los Derechos Humanos.
La Comisión Permanente del Congreso de la República convocó para este miércoles 20 de julio, donde prevén llevar a cabo la elección del Procurador de los Derechos Humanos. Los congresistas deberán elegir entre los candidatos José Alejandro Córdoba, Giovanni Francisco Soto y Melvin Portillo. Cada aspirante deberá contar con más de 107 votos a favor para resultar electo y tomar posesión en agosto próximo. La sesión extraordinaria se realizará a partir de las 12 del mediodía y es el único punto que se encuentra dentro de la agenda, que deberá ser aprobada por los congresistas al momento de iniciar con la sesión. Además, el Pleno también está convocado a otras 2 sesiones más a celebrarse el martes 19 y jueves 21 de julio. En la extraordinaria del martes se prevé la juramentación de Héctor Hugo Pérez Aguilera como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Tenemos más información de su interés. El Ministerio de la Defensa adjudicó la compra de 5 puentes de características militares. Uno de ellos se utilizará para habilitar el paso en el hundimiento del kilómetro 15 en la salida al Pacífico. El vocero del Ministerio de la Defensa Nacional, coronel Rubén Telles, informó que el pasado 15 de julio se adjudicó la compra de puentes de emergencia tipo Warring, de los cuales uno será colocado para habilitar el paso vehicular del kilómetro 15.4 de Villanueva, en donde se produjo un hundimiento. A finales de la semana pasada se adjudicó el evento, se adjudicaron 5 puentes. Van a ser 5 puentes tipo Warren. Aquí yo quiero hacer énfasis en que lo que se cotizó o lo que se pidió son puentes temporales de emergencia con características militares. ¿Qué hace un puente que sea de características militares? Tiene que ser un puente que es fácil de armar, fácil de transportar de un punto al otro y que sea recuperable. Es decir, un puente que se puede instalar en poco tiempo, que después de su vida útil se pueda recuperar, se le dé mantenimiento y se pueda instalar en otro punto. El Ministerio de la Defensa Nacional para este año ya tenía dentro de su plan anual de compra contemplados 5 puentes de este tipo. Sin embargo, se presentó la necesidad de instalar puentes, o fue uno de los planes, instalar puentes en Villanueva, y se aprovechó entonces la oportunidad para hacerlo. Si nos hubiéramos ido por la vía normal de Guatecompras, el proceso sin contar con el estado de calamidad, estaríamos hablando de tener los puentes disponibles posiblemente hacia finales de noviembre, mediados de diciembre. Dentro de las bases que se subieron para la licitación de los puentes, se establecen los plazos fijos para entrega que podrían ser de 8 a 60 días. El primer plazo de entrega es, el primer puente se entrega a los 8 días después de que se firmó el contrato aún no ha sido firmado. Los siguientes 2 puentes se entregan 30 días después y los últimos 2 puentes 60 días después. En el momento en que firmemos, o que se firme el contrato con la compañía a la que se le adjudicó este evento, entonces empiezan a correr los 8 días para la entrega de los primeros puentes. Eso debería estar sucediendo ya en los primeros días de la semana en la que estamos. Los puentes de 60 metros de largo tienen 56 toneladas de capacidad y son de 2 carriles, lo que sería equivalente a 2 furgones sobre el mismo. Para esta compra, el Ministerio de la Defensa Nacional desembolsará 139.25 millones de quetzales.